Hace un siglo, la valentía y la determinación de una ecuatoriana desafiaron al poder para otorgar a las mujeres su lugar en la mesa de la democracia. Si vamos a escoger a quien va a conducir los destinos de nuestro país, es justo que esa persona cuente con la aprobación de la otra mitad de la población, es decir, de nosotras, las mujeres. 100 años del voto femenino. Matilde Hidalgo Navarro. Y este diálogo en esta campaña, como parte de esta campaña por los 100 años del voto femenino, Matilde Hidalgo Navarro, este diálogo con historiadoras de nuestro país, de nuestra patria o nuestra matria, como diría una colega periodista también, Giovanna Tassi, continúa ahora con Ana Barreno Mena. Ella también es historiadora, pero además tiene un enfoque en la fotografía. Mi querida Natasha, vamos a saludarla. Así es, y Ana Barreno trabaja en el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Es muy orgullosa de ser funcionaria, servidora pública, además de historiadora y fotógrafa. Como sabemos, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural es aquella entidad que permite recuperar la memoria, el patrimonio y poner en valor estos recursos culturales que tenemos como país y que nos permiten posicionarnos a nivel mundial como el patrimonio, ¿no es cierto?, como el país del patrimonio. Pensemos que Quito fue junto con Galápagos, fue la primera ciudad del mundo, junto con Cracovia, en ser declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad por UNESCO. Por lo tanto, el juntar aquí en la persona de Ana Barreno esta característica tan hermosa que es el poder trabajar desde la fotografía y el poder trabajar desde la historia, la vida de nuestros personajes patrios, matrios, ¿sí? Estas matrias que vamos a descubrir, indudablemente le dan un valor a este programa. Así es, al que nos has Ana, invitado, querida Sofía. Bienvenida, muchísimas gracias por estar acá, bienvenida y gracias por hablar un poquito con nosotros de tu historia, porque primero queremos conocer quién eres tú y cómo te guiaste por la fotografía, por la historia, qué es lo que te motivó a buscar este camino. Sofía, Natacha, muchísimas gracias por esta invitación, por este espacio. Si me preguntas en realidad cuáles fueron mis caminos, era desde muy niña me interesa la fotografía. Sin embargo, si bien quise ser fotógrafa, en el momento en el que yo me gradué no existía esta carrera en el país, ¿no? Y para formarse, para ello debía salir fuera. Entonces esa posibilidad no era para mí en ese entonces. Así que me dediqué a algo que estaba relacionado y que era la historia del arte. Entonces pude estudiar historia del arte y irme profesionalizando en las visualidades y en los análisis de las visualidades. Y bueno, de las casualidades de la vida, en realidad creo que llegué a la fotografía histórica. Llegué al Archivo de Fotografía Patrimonial hace un par de años, que es del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, y estamos gestionando justamente desde este espacio el precautelar, el conservar y el difundir el patrimonio documental fotográfico del país. Y justamente lo hablábamos un poco, ¿no?, cuando planteábamos si es que la fotografía acompaña al poder contar la historia o a partir de la fotografía se construye también la historia. ¿Cuál es la premisa correcta? Tienes las dos opciones en realidad, no existe una, depende del enfoque que tú le des. Normalmente nosotros en el archivo mismo tenemos muchas solicitudes de investigadoras e investigadores, público en general, que está realizando sus estudios y que necesita una fotografía para acompañar, ¿no?, sus escritos, sus investigaciones o publicaciones. Pero también tenemos a grandes investigadoras e investigadores de la fotografía en el país y en el mundo, ¿sí? Entonces también puedes a través de la fotografía entender la historia, te sirve como una ventana, a veces yo digo, ¿no?, para poder abrirte hacia otra forma de análisis desde otras perspectivas y poder estudiar algún acontecimiento o evento o personaje específico. ¿Y qué es lo que has descubierto en este análisis fotográfico que tú haces frecuentemente, Ana?
Bueno, tengo algunas cosas, ¿no? Yo inicié en realidad con una fotografía que era de una mujer indígena, mis primeros estudios, que era parte de un levantamiento de Chimborazo en 1871, que es conocido como el levantamiento de Daquilema. Entonces, este levantamiento guarda unos registros documentales, incluyendo unas 2 fotografías. La de un hombre, que es Daquilema, y que se menciona en el pie de la imagen, y la de una mujer, pero de ella no tenemos el nombre, ¿no? Entonces, comenzamos con el estudio de esta fotografía y pudimos encaminarnos hacia este levantamiento. Entonces, vimos cómo la mujer fue parte de los levantamientos en esta época y cómo no era nombrada, ¿sí? Para mí eso es algo muy importante, porque en el mismo retrato donde le pudieron poner su nombre, no estaba su nombre. Y eso nos pasa en muchísimos de los retratos que tenemos en el archivo. ¿Pero qué hacían estas mujeres, como aquella de la fotografía que no tiene nombre? Normalmente estas mujeres, y cuando estamos en el contexto de levantamientos o movimientos sociales, son las que están al inicio, no van a la vanguardia de las movilizaciones, son ellas las que van, yo repetía, cargando guaguas, con los palos, con piedras, abriendo el camino para el resto de personas. Además son las que llevan la vianda, la comida, las que se dedican a preparar todo, a acompañar a la gente, pero también a luchar. Están en la vanguardia, no están atrás, ¿sí? Están acompañando todo el proceso. Entonces, en realidad existen, pero no suelen ser nombradas en los registros históricos ni en la historia oficial. Hipotéticamente se me ocurre, ¿no es cierto? ¿Podrían haber sido ellas estrategas de estas luchas? ¿Podrían haber sido las adelantadas, las que iban abriendo el camino, las que investigaban por dónde se podía pasar o no? Seguramente sí. Además, recordemos que las mujeres están siempre vinculadas también en el ámbito doméstico, ¿no? Entonces, al poder estar tú en el ámbito doméstico, ya sea como empleada doméstica, dependiendo de tu estrato, tenías este acceso, podías escuchar, no eras una persona sorda, una mujer sorda o que no veía, ¿no? Entonces, eso podías informarlo a tus iguales o a tu comunidad. Entonces, definitivamente son personas que fueron parte de todas las movilizaciones y de toda la búsqueda de derechos de mujeres. Qué interesante, ¿no? Igual lo mismo cuando hablábamos un poquito y compartíamos este diálogo con Cintia, también decíamos, ¿no? Combinar la pasión de la fotografía con todo este conocimiento, este bagaje histórico, pues presenta también pues la posibilidad de plantear nuevas hipótesis, de generar también el conocimiento sobre estas mujeres que han sido invisibilizadas y muchos otros personajes que han sido invisibilizados en la historia de nuestro país. Ana, para ti, ¿cómo fue el encontrarte con las primeras fotografías? Tú nos decías, fue a raíz de una fotografía de una mujer indígena, pero luego, ¿qué descubriste? ¿Qué te ha dado la fotografía? En realidad me ha dado mucho, me ha dado primero alegría en el caso personal, ¿no? Pero he logrado ver cómo la mujer incursionó en el tema de la fotografía, ¿sí? No solamente en el país, sino a nivel mundo. Recordemos que los retratos antes de la fotografía eran retratos pictóricos, entonces se demoraban muchísimo tiempo, y si ustedes ven en las reservas de museos y demás, no existen muchos retratos de mujeres, ¿no? Normalmente tienen retratos de santas o vírgenes, pero de mujeres como tal, civiles, de ciudadanas. No. Exacto. Yeah. Entonces, ¿por qué? Porque normalmente tenías que estar en el estudio del pintor, y eso era algo que no se permitía para las mujeres. Entonces, gracias a la fotografía o a los estudios fotográficos y a esta poder capturar el retrato de una mujer en menor tiempo, las mujeres comienzan a ingresar al estudio fotográfico, a tomarse sus fotografías, y comienzo a ver yo en los registros una gran cantidad de fotos de mujeres, ¿no? Pero las primeras obviamente son de mujeres que tenían el acceso, el alcance para poder acceder económico, ¿no?, a tomarse una fotografía en un estudio. Es decir, que para la fotografía, así como para otras artes, también hay una condición de clase que traspasa los procesos de la toma fotográfica. Efectivamente, sí. Normalmente, ustedes lo pueden ver cuando vemos los registros fotográficos históricos, quienes están presentes son los fotógrafos. Tenemos al coleccionista, ¿sí? No tenemos los nombres de las fotógrafas, de las ayudantes de fotografía, o a veces ni siquiera el nombre de la mujer a la que ha sido retratada. Porque es imposible negar que las mujeres han estado en todo, ¿no? Aunque estén invisibilizadas en la historia escrita, las mujeres hemos estado en todo. Completamente, y aquí en los talleres de fotografía, en los estudios fotográficos, era necesario, porque no podía trabajar
el fotógrafo solo. ¿Sí? No es como la fotografía digital que tenemos ahora y que cada uno puede tomar su imagen, sino que necesitabas todo un taller y un acompañamiento de otras personas. Y para poder hacer eso necesitabas de tu familia. Entonces eran talleres familiares. ¿Y quién estaba en esos talleres familiares? Pues las esposas de los fotógrafos, sus hijas, y van ellas también a aprender estos oficios. ¿Sí? Pero no van a ser nombradas en muchos casos. Claro, tú me mostraste en tu taller unos daguerrotipos, ¿no? Unos ferrotipos y ambrotipos. Y ambrotipos. ¿Qué son los? Explícanos un poco, porque Claro. las que no conocemos de la materia, nos gustaría saber de qué se trata esto. Existen diferentes técnicas, ¿no es cierto?, de la fotografía. Las más antiguas es justamente el daguerrotipo que tú mencionas, pero esas en realidad no las tenemos nosotros en nuestro archivo. Tenemos ferrotipos y ambrotipos, que son positivos, tomas fotográficas directas sobre una placa de metal, el ferrotipo, y el ambrotipo sobre placas de vidrio, ¿sí? Entonces esta se tomaba, es un positivo directamente, y lo iluminaban normalmente, luego se enmarcaba y esto lo guardaba la persona o lo entregaba a sus familiares. Y se usaba gelatina, me dijiste, ¿no? ¿Qué elementos? clara de huevo también. Clara de huevo, ¿no? Eso es para las albúminas. Ah, Justamente tenemos una ya. técnica conocida, es las tarjetas de visita, ¿no? Las tarjetas de visita que Por justamente ejemplo. les iba a mostrar aquí. Tenemos las tarjetas de visita en este álbum. Tenemos varias que son a la albúmina. ¿Qué es a la albúmina? Que es con la clara de huevo. Ese es el aglutinante que permite que la imagen se pegue, ¿no? Ya. Luego las sellas y queda la fotografía lista. Y después en estos casos también las iluminaban. Entonces, ¿cómo las iluminan? Con acuarela, con crayones. Entonces hay una destreza increíble y eso no podía hacer una sola persona, no podía ser el fotógrafo. Tenía que tener a un equipo completo. equipo. Y muchas veces debieron ser mujeres. Las fotografías que tú tienes ahí, ¿qué registran, por ejemplo? Como para que puedas narrarlo un poquito para nuestra audiencia. Me encantan mucho estas fotografías y este álbum en especial porque, como les comentaba, son tarjetas de visita, es decir, que eran como las tarjetas ahora de presentación, ¿no? Entonces tú te tomabas más de una fotografía y te sacaban algunas copias, ¿sí? Y estas copias las podías entregar a tus familiares o enviarlas por correo, o cuando visitabas a alguien, de igual manera le entregabas tu tarjeta de visita, que era tu fotografía y atrás algún texto, ¿no? Alguna dedicatoria. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, 2 fotografías de una misma mujer que han sido iluminadas de manera diferente y que la una está dedicada a su hermana y la otra a su sobrino. Entonces se reutilizaba, ¿no?, esta misma imagen y en realidad es un tema de afectos también. Ya no es solamente la técnica, ya no es solo la fotografía o la historia, sino es el afecto. Seguramente aquí Asunción, me parece que es el nombre de ella, no tiene idea que estamos viendo sus fotografías que eran para su espacio familiar y que bueno, ahora son parte de la historia del país. Claro, ella te está hablando desde el pasado, ¿no es Nos cierto? habla. ¿Y cómo ves, y vuelvo al tema de la condición de clase, ¿no es cierto? ¿Cómo ves tú en la fotografía la condición de clase de las mujeres ecuatorianas? Miren, la fotografía tenemos desde los inicios de la fotografía quienes acceden, ¿no es cierto?, para mediados y finales del siglo XIX van a ser primero las mujeres de familias adineradas o acaudaladas, ¿sí? Ya. Tomarte una fotografía no era nada barato tampoco, ¿sí? Obviamente mucho más económico que hacerte un retrato pictórico, pero no era económico. Y poco a poco la mujer la van tomando, pero desde los estudios etnográficos. ¿Sí? Entonces van a haber fotógrafos que van a comenzar a realizar tomas de lo que encontraban en la calle, de lo que está en la plaza, salen del estudio hacia las calles. Y ahí comienzan a retratar a las mujeres que están en el mercado, que se encuentran, no lo sé, tal vez danzando, principalmente en la iglesia. Entonces tenemos muchos retratos que nos cuentan este ámbito cotidiano de las mujeres y también esta presencia, ¿no?, en el espacio público. Y tú decías que estas fotografías se llevan muchas veces al exterior, ¿no? Se empezaron a llevar a exposiciones internacionales y demás. ¿Cómo mostraban también a los ecuatorianos, a las personas de aquellos tiempos? Y hoy también, ¿qué se hace con la fotografía, ¿no? ¿Cómo se cuenta la historia de nuestro país a través de la fotografía cuando viene de ojos extranjeros? Tienes varios puntos. Antes se realizaban estas exposiciones internacionales donde se comienzan a llevar las primeras fotografías de retratos de lo que era el pueblo ecuatoriano, principalmente vistas, ¿no?, que significa paisajes o infraestructura, arquitectura, las iglesias, eso se llevaba. Poco a poco van poniendo a las personas en estos espacios, pero por ejemplo tenemos el caso de José Domingo Lazo, que él borraba, ¿no?, a los indígenas, las personas, borraba a los indígenas de a las los indígenas de las fotografías. plazas, y seguramente también a mujeres, porque casi no se ve en las fotografías de él a mujeres. Entonces esas son los tipos de fotografías que se llevaban, un poco blanqueando de cierta manera, ¿no?, al país, ignorando todo lo que había, pero también viéndolo como el exótico.
llega a otra parte, en cambio que se llaman fotografías, en cambio del indígena, de los afrodescendientes, hombres y mujeres, o niños en especial, para que vean cómo son diferentes a lo que está en Europa principalmente, o también en Estados Unidos. En la historia contemporánea, ¿qué es lo que tú ves como presencia de las mujeres en las luchas sociales? ¿Cómo se le visibiliza a la mujer? La mujer normalmente, a mí me encanta el registro fotográfico, ¿no? Y justamente en estas luchas, cuando yo les mencionaba, la mujer va a la vanguardia, en la fotografía todavía vemos en los movimientos sociales a las mujeres enfrente. Y creo que esto nos demuestra cómo la historia a la final reivindica a esta mujer, que ha sido ocultada, que ha sido callada, pero ahí están sus imágenes, ¿no? Y yo veía en las últimas movilizaciones que se han dado en el país, en la fotografía están las mujeres al inicio. Y ya no solamente es esta mujer, no lo sé, súper bien vestida en el retrato de estudio, sino que es esta mujer que lucha, ¿no? Esta mujer que tiene la posibilidad de ir a luchar y a pedir por sus derechos. Sí. Natasha, cuando veníamos de camino acá para esta grabación mencionaba y te preguntaba por qué es importante la historia, ¿no? ¿Qué permite la historia? ¿Qué le permite la historia a un país, a una nación? Tomando en cuenta esto que tú estás mencionando, ¿no? Porque los historiadores, quienes realmente han profundizado en la historia, ven una realidad distinta a la que ve alguien que no sabe nada y que no tiene un contexto de cuál es de lo que ha pasado antes en nuestro país. Creo que por un lado algo que sucede es que nos permite identificarnos primero, ¿sí? Autoidentificarnos, conocer cuál es nuestro pasado, ¿no es cierto? ¿De dónde venimos? Pero además de eso, también entender los procesos históricos y estos contextos para intentar no repetirlos, para buscar otros mecanismos en la actualidad. Entonces, creo que eso es una constante lucha. Lastimosamente, me parece que en el ámbito de la historia también nos falta escribir, nos falta publicar, nos falta dar acceso a nuevas generaciones de estas grandes investigaciones que existen. Entonces, tenemos que seguir haciendo historia para poder revisar ese pasado y no seguir cometiendo errores en este presente. Claro, hemos tenido muchos errores históricos, ¿no? El haber, por ejemplo, matado a personas que querían construir un presente y un futuro más dignos. Uno de esos casos es el de Eloy Alfaro, que fue arrastrado. Pero estamos hablando de Matilde Hidalgo Navarro. Y en tu archivo, en el que tú administras, hay una foto de ella que no es la clásica que sale en todas las imágenes que conocemos a través de las redes. ¿Qué es lo que está haciendo en esa foto Ana Matilde? Ella está en un pequeño festejo, ¿no? Familiar. Es como un cumpleaños y ella ya es adulta, se le ve, ¿no? Como una mujer adulta y está con su familia. Con un niño, todavía me parece que es el cumpleaños de un niño. Sí. Entonces, es interesante porque normalmente tienes esta imagen justamente de Matilde, que es la única otra fotografía que existe de ella, que es la conocida, y tienes a Matilde en el espacio cotidiano, en la familia, porque si bien fue una médica, fue una persona que estuvo en la política, también fue madre, también tuvo que estar como ama de casa también, y tuvo una familia con la que ella estaba seguramente en el lidió con lo mismo que lidiamos hoy en día. Todas. También, ¿no? Exactamente, es decir, esta triple o mucho más, no son tres cosas las que haces en el día, por la familia, por tu trabajo, por la sociedad, no, por tus propios intereses. Así es. Haces muchísimas otras actividades, y yo me pongo en un supuesto. ¿Qué habría pasado si es que a Matilde Hidalgo Navarro le hubieran fotografiado el momento en que ella estaba depositando su voto? Es decir, no tenemos registros periodísticos que nos digan hay una señora que fue a votar. ¿O te consta a ti lo contrario? No lo tenemos, lastimosamente, por lo menos este primer registro no existe de ella, ¿no es cierto?, ni posteriores de ella. Sin embargo, tenemos un montón de registros después de mujeres que sí están en las urnas, ¿no es cierto? Entonces, lo bueno es que tenemos una persona que fue Matilde quien inició, quien nos dio a la final el paso, ¿no es cierto?, para que podamos nosotros ahora también ejercer ese voto, y tenemos varios registros de los años con las mujeres presentes en las votaciones. Ana, ya vamos a ir cerrando este espacio nada más. Queríamos que nos digas, cuando en este momento tú repasas la historia de las mujeres en el país, ¿a quiénes ves como historiadoras destacadas, contemporáneas, o como fotógrafas también, ¿no? ¿En qué momento se empieza a escribir también la historia de las fotógrafas o de las mismas historiadoras, ¿no? Así es.
Sí, para mí hay personas sumamente importantes en estos estudios fotográficos. Primero va a estar Lucía Chiriboga y Silvana Caparrini, que han dado inicio en realidad a estos estudios de la historia de la fotografía en el Ecuador. También tenemos a Betty Salazar, que también comenzó con sus estudios sobre fotografía. Y bueno, para mí referentes en la historia siempre van a estar Lucía Moscoso, que también trabaja temas de género y de mujeres. Y por otro lado, otra persona muy importante y a la que no me quiero olvidar en este momento, su nombre es Rosemary Terán también, que trabaja temas de colonia, pero son mujeres, ¿no?, que nos han abierto el paso a nosotras para poder seguir, que a mí me han abierto el espacio en el espacio público, en la academia, y que muy generosamente han compartido conmigo, y eso me ha permitido a mí también abrir camino hacia nuevas generaciones de historiadoras. Ahora, tenemos unas historiadoras que hacen una documentación, perdóname, de una forma científica, ¿no es cierto? Pero tenemos también a historiadoras que hacen documentación en la calle. ¿Qué le recomendarías tú a todas esas chicas? Tú hablas de las nuevas generaciones, ¿no es cierto? Para que vayan documentando sus propias historias. ¿Cómo tenemos las mujeres que ir haciendo historia, no solamente, ¿no es cierto?, en los procesos de los colectivos, en espacios cerrados, sino también en los espacios de participación ciudadana clásicos y también en la calle? ¿Cómo se documenta? ¿Qué es lo que le recomendarías a las nuevas generaciones para ir no cometiendo este error de que hoy Matilde Hidalgo votó sí, pero no le hemos visto votando, nadie lo documentó? Tenemos la suerte de la tecnología el día de hoy. Creo que ahora en el teléfono tenemos absolutamente todo y puedes tener el video, la fotografía y tus propias notas en ese momento. Entonces, para mí es, por ejemplo, una forma de registro justo eso, el sacar la fotografía, el anotar de qué fecha es, no perderme y luego descargar todo esto y sistematizar, porque el problema es que registramos mucho y tenemos muchos archivos, pero luego no sistematizamos y no escribimos. Entonces, si no escribimos, la historia sigue igual. Y además, bueno, a veces hacemos el registro en las redes sociales, ¿no?, que son de alguien que en algún momento quizás se vuelve loco y dice vamos a cerrar todas las redes sociales y se acabó el archivo, ¿no? Entonces, bueno, también hay que pensar en todas las transformaciones que ha tenido también el tiempo, ¿no?, los nuevos tiempos que a veces pueden ser abrumadores también con este uso excesivo de la tecnología. Ana, y a Cintia también, muchísimas gracias a las dos. Ha sido importantísimo dialogar con historiadoras desde estas miradas, ¿no?, distintas de lo que ha ocurrido en nuestro país. Sí, y me parece que el mensaje que nos están dejando Cintia y Ana es que las nuevas generaciones tienen que apropiarse de su propia historia y de la historia de sus contemporáneas, por una parte, y por otra parte no dejar todo subido en la nube, porque no sabes si en algún momento algún poder mundial baja esa nube y te quedas sin historia. Entonces, aquí viene una última precisión o necesidad. ¿Se puede imprimir todo lo que fotografiamos? ¿Cómo deberíamos hacer la selección de eso que debería ser impreso? ¿Tú crees en que es necesario todavía seguir imprimiendo en papel la fotografía y no solo en una imagen digital? Creo que es algo que podemos ver en nuestros propios hogares, ¿no? Si ustedes van tal vez al cajón de la cómoda, van a tener los rollos ocultos en sus cajones o algo que todavía no han revelado y que posiblemente se va a perder. Entonces es importante revelar en la actualidad y poder organizar eso por temáticas, por años, y mantener estos registros familiares, porque desde ahí parte la historia. Aquí tenemos registros familiares, ¿no es cierto?, pero que ahora nos están contando la vida del país, cómo se ha ido cambiando hasta el día de hoy. Entonces es necesario mantener estos registros hasta el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias. Ana Barreno Mena, ella es una historiadora y fotógrafa también, que nos ha contado un poquito de su historia, pero también de la historia del país. Maravilloso poder dialogar con ellas, tanto con Cintia como con Ana, y pues así cerramos este capítulo de 100 años del voto femenino. Matilde Hidalgo Navarro, con el apoyo de la Escuela de Ciudadanía, Natalia. Y del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Muchas gracias. Gracias. 100 años del voto femenino. Una campaña de Radio Pichincha con el apoyo de la Escuela de Ciudadanía.